Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Andreina Carrizo y en este espacio patrocinado por el Centro de Salud Mental Eskenazi Health, pues tenemos a un invitado muy especial, el terapeuta Eduardo Tabor. Bienvenido. ¿Cómo está, señor Eduardo? Hola, ¿cómo estás, Andreina? Muchas gracias por recibirme, estoy muy bien. No, gracias a usted por venir a darnos muchísima información acerca del mes de la prevención del suicidio, que estamos dando lo mejor de cada uno, brindando información para poder de alguna manera ayudar. Eduardo, terapeuta especialista pues en ayudar a este tipo de personas y bueno, y a muchos me imagino. Cuéntame en qué se especializa usted y qué está haciendo o qué están programando para este mes de la prevención del suicidio. Bueno, yo soy un terapeuta de salud mental. Estoy trabajando en una clínica aquí en la ciudad, más en la zona de la calle Crawfordsville Road. Es una clínica que atiende todo lo que son los trastornos de ansiedad, de depresión, incluidos trauma y abuso. Y justamente en mi trabajo lo que hacemos diariamente cuando hablamos con los pacientes, hacemos un chequeo de su salud mental, cómo están en cuanto a sus ganas de vivir, las cosas que están experimentando, y hacemos como un cuestionario para saber cómo están en ese asunto, Ok, para evaluar los riesgos, ¿no es cierto? claro. Primeramente, Eduardo, señor Eduardo, quisiera saber lo primero. Estamos en el mes de la prevención del suicidio. ¿Qué es el suicidio como tal para esas personas que nos están viendo y quizás esta palabra es como no la entienden mucho, ¿no? Es una palabra fuerte, a veces se la escucha y se malentiende, pero el suicidio en sí es un acto deliberado, premeditado por una persona que definitivamente ha perdido todas las esperanzas en su vida. Es como si todos los caminos se les han cerrado, ¿no? Entonces llega a esa lamentable decisión de terminar con todo el sufrimiento que está teniendo. Ok, luego de saber qué es el suicidio y que es provocado por una persona que está pasando por un mal momento, ¿cómo Ujú. podemos identificar a esa persona que está pasando por ese mal momento? En el caso de uno como persona, ¿no? Ustedes obviamente como terapeutas hacen unas preguntas específicas, pero uno como amigo, como hermano, como conocido, ¿cómo puede uno identificar que una persona puede estar pensando eso? Bueno, hay algunas señales que la persona que está planificando esto emite, así por decir. Y una de las primeras cosas que hace es empezar a regalar o vender ciertas posesiones que son muy queridas o valiosas para la persona. Y Okay. eso es algo que nos tiene que llamar la atención, porque habitualmente es un tema sobre lo que la persona habla porque le gusta invertir tiempo en eso y de golpe está vendiendo eso que es tan importante para ella. Otra cosa es cuando la persona menciona algo como, bueno, la verdad que sería mejor estar muerto, sería mejor estar muerta, o me gustaría desaparecer para siempre, no estar más acá, terminar con este sufrimiento. Y a veces lo hacen en broma, pero hay Ujú. que prestar atención a esa clase de bromas, porque detrás de esa broma está la verdad de lo que la persona está queriendo transmitir. A veces las personas de golpe hacen como un testamento, ¿no? Ujú. Que nos sorprende porque es algo, un testamento es algo de lo que no se habla habitualmente hasta que uno llega a una cierta etapa en la vida, ¿no? Entonces estoy hablando de una persona de cierta edad, adulta, que no ha llegado a la ancianidad, que empieza a hablar o empieza a hacer un testamento. Otra cosa se empieza como a despedir de los miembros de la familia. No dice a dónde va, pero es como que la persona se despide de una manera diferente. Y si tiene que dar un abrazo, va a ser un abrazo, como decir, más apretado que lo habitual, como algo está pasando. De Y le, despedida. le podemos preguntar y dice que nada, pero definitivamente es como si fuera la última vez, ¿no? Ok, Esas ok. son algunas señales que podemos. Algunas señales que podemos tener en cuenta, esto es súper importante porque
puede pasar que no le estamos prestando mucha atención a lo que esa persona está diciendo. Si nosotros vemos algunas señales como estas, por ejemplo, ¿qué debemos hacer, doctor? ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Bueno, esta es la parte más difícil. Tenemos que tratar de hablar con la persona. El tema es lo siguiente, que las personas habitualmente que llegan al suicidio es porque de alguna manera sus relaciones personales no han sido buenas o no están buenas. O sea, su comunicación no puede llegar porque se siente que a lo mejor no puede confiar o siente que la están criticando. Habitualmente las personas, un gran porcentaje, más del 95% de las personas que se suicidan tienen depresión. Ujú. Y a veces, por los estigmas que hay, especialmente en nuestra comunidad hispana, eh, la depresión muchas veces no se acepta como una enfermedad, sino como algo que tenemos en la cabeza. No se acepta como si fuera una enfermedad del corazón u otro problema, sino que se la ve como que algo que la persona está originando en su mente y que, bueno, tiene que solucionarlo de alguna manera. Entonces, el diálogo se va terminando, la persona deja de confiar, entonces se va encerrando en sí misma. Claro. Al punto de encerrarse tanto que piensan en acabar en su vida, con su Sí, vida. porque va perdiendo, es como que las puertas se van cerrando de alguna Claro. manera, Ven que no ¿no? tienen como salida. Exactamente, y sobre todo en lo que es las relaciones, Claro. porque Eh, ujú, En ese momento, cuando nosotros vemos que esa persona está en depresión y la vemos con actitudes diferentes a lo normal, y podemos decir, no, bueno, tiene ansiedad, no, bueno, tiene depresión, pero es importante, primero, lograr hablar con esa persona, pero preguntarle así, directamente, ¿has pensado en suicidarte? ¿Qué tienes? Eso es válido, porque a uno le da miedo, ¿no? A uno le da un poco sí, de miedo sí. preguntar. Yo creo que eso no es lo primero que tenemos que preguntar, Ok, sino que tenemos que acercarnos, ¿no? Si vamos a decir que es un amigo, ok. entonces acercarme a mi amigo, a mi amiga con la mejor intención de poder ayudarlo y Ujú. hablar con esa persona, digamos, tratar de preguntarle o de alguna manera compartir cosas, ¿no? Yo mismo, si veo que mi amigo está o siento que está teniendo algún problema, también le puedo contar cómo yo me estoy sintiendo en este momento y qué difícil que es. Y la verdad que ante lo difícil de la situación que estamos pasando, por ejemplo, el COVID, Ujú. me di cuenta que yo empecé a sentirme mal también y empecé a hacer esto para salir adelante, por ejemplo, salir a caminar, hacer alguna actividad, tratar de comunicarme más con mi gente. Entonces, empezar este diálogo para que este amigo pueda confiar, pueda encontrar que hay un lugar donde él puede caer y Claro, va a caer en los brazos de ese amigo, ¿sí? claro. De ese familiar. Entonces eso es lo primero que debemos hacer, buscar como empatía, que se identifiquen de que Exacto. no es solamente le pasa a él, sino que a todos nos puede pasar ese tipo de situaciones para tener más empatía, ¿no? Lo dijiste muy bien, lo que tenemos que hacer es normalizar, Normalizar. normalizar las cosas, porque tener depresión es algo que hoy en día es algo que nos pasa a muchos. No Ujú. tiene nada de malo ni es vergonzoso, pero el estigma, la cultura, las creencias muchas veces influyen a que yo no busque ayuda. En este año, que fue un año de pandemia muy difíciles para todos, creo Sí. que el que menos pensaba descubrió que sufría de ansiedad y de Ujú. ahí de la ansiedad a depresión y de ahí ataques de pánico y sin fines de problemas mentales. Entonces, en algún momento todos pensamos, yo estoy loco, me estoy volviendo loco. Tengo que ir al médico, tengo que ir al doctor, que es una de los consejos que yo doy, buscar ayuda profesional, ¿no? Exacto. Que es lo primero, pero primero hay que aceptarlo, luego buscar ayuda, es importante buscar la ayuda profesional. Pero ¿cuántos han sido los casos, doctor, en, en el mundo, bueno, y por supuesto aquí específicamente en Indiana, Ujú. de depresión, de ansiedad y que han llegado al suicidio en este año de pandemia? ¿Ha aumentado? Bueno, no tengo los números exactamente, pero sí en conversaciones con colegas
ha aumentado. Okay. No solamente aquí, sino, bueno, en distintas partes del mundo, pero sobre todo en los Estados Unidos en general, comparando con el resto del mundo. En las Américas, Estados Unidos es el primero y lleva un porcentaje bastante grande, comparado al que sigue, que es Brasil, Salvador también, Argentina, y generalmente también tenemos que tomar en cuenta los países que están pasando ciertos problemas económicos y políticos, también como Venezuela, Guatemala, Colombia y así, que son lugares también donde la gente empieza a pensar y a tratar de terminar con la vida. Claro. ¿Cómo podemos ayudar, en este caso, los medios de comunicación y otras personas? ¿Cómo podemos ayudar a, a sacar a esas personas de eso o poder brindarle una mano que los apoya? Esa es una pregunta muy importante y la respuesta a veces es difícil de aceptar. ¿Por qué? Porque en primer lugar hay que ir a las raíces. Si nosotros en realidad no creemos que la depresión sea algo que hay que tratarlo y tratamos de evitarlo o decimos a una persona que tiene que tratar de salir adelante por sí sola, entonces nada va a cambiar, nada va a cambiar. Tenemos que ser conscientes justamente de la importancia de cuidar nuestro cuerpo. Y hablo de cuidar nuestro cuerpo en las 4 dimensiones: la dimensión física, la dimensión social relacional, la dimensión mental, emocional y la dimensión espiritual. Y esas 4 áreas tienen que ser cuidadas y tenemos que llegar a un balance de esas áreas. Y tenemos que educarnos constantemente para poder estar al día en cuanto a lo que es la enfermedad mental. Entonces, cuando yo me educo, cuando yo dejo de criticar, cuando yo dejo de juzgar, dejo de reírme y dejo de usar esta expresión que es muy típica cuando a veces, porque la mayoría de mis pacientes son hispanos, no han venido al tratamiento antes. ¿Por qué? Porque decían, yo no estoy loco, yo no estoy loca. Entonces, eso hizo que por años no buscaran ayuda y los niveles de depresión y ansiedad aumentan drásticamente. Finalmente, como llegan a un punto de desesperanza, aceptan el tratamiento y después que empieza el tratamiento dicen, yo tenía que haber venido hace 10 años, ¿por qué no lo hice? Entonces, no todo lo que aprendemos en nuestras culturas, ¿no? En las culturas están involucrados nuestros padres, abuelos, los vecinos, los maestros, los doctores, las redes sociales, la música, los libros, el gobierno, la religión, todos tienen un mensaje, pero no todos los mensajes que escuchamos son correctos. Entonces tenemos que aprender a cuestionar y a separar las cosas y poner cada cosa en su lugar. Una vez que pasa eso, estamos en condiciones de poder ayudar a alguien que está pasando por un momento difícil, empatizar, como tú dices, y ayudarlo con las palabras adecuadas y con el apoyo a través de mensajes de textos, visitas, salidas a algún parque, a caminar, a comer juntos, a charlar, pasar momentos en familia, que es tan importante para nuestra cultura hispana. Eso para empezar. Y después hablar con el resto de la familia del que está siendo afectado. Y normalizar esto, hablar entre todos. Porque esto pasa a ser como un tabú donde nadie habla. Y ese es el problema, la falta de comunicación. Totalmente, totalmente. Por eso es preferible prevenir que lamentar. Exacto. Por eso que estamos haciendo todo este movimiento, toda esta información brindándoles a las personas para que a la mínima señal podemos prevenir un suicidio, podemos prevenir llegar a una depresión mayor. Si apenas nos sentimos nerviosos, porque esos son como pasos, ¿no? Uh-huh.
que se van dando. Entonces, ¿cree usted que el impacto de las redes sociales influye mucho en las personas que están así, pues deprimidas o ansiosas? Yo digo que las redes sociales pueden influir para bien o pueden influir para mal. ¿Por qué? Sabemos que entre los adolescentes el uso de las redes sociales es muy alto. Y hablo Ujú. de los adolescentes porque en los adolescentes, digamos, la segunda causa de muerte en los niños y jóvenes de 10 a 24 años es el suicidio. Wow, en ¿Qué adolescentes. número? De 10 a 24 años, la segunda causa de muerte. Entonces, ¿qué pasa? En las redes sociales hay lo que se llama esto del bullying, donde un estudiante o una persona, un adolescente, empieza a hacer burla de un compañero o compañera de clase. Y la adolescencia son años de formación, donde el adolescente va formando su criterio y el grupo es muy importante. La necesidad de sentir que pertenece a un grupo es muy importante. Y cuando el grupo empieza a mandar mensajes en las redes sociales que son negativos, el adolescente empieza a experimentar rechazo. Y si el adolescente no tiene una familia abierta donde se hablen todas estas cosas, ¿qué hace? Se encierra en sí mismo cada vez más, cada vez más, cada vez más, y termina completando el suicidio, ¿no es cierto? Claro, cuando vemos un adolescente y hace poco tuve como un caso, no fue cercano, sino me contaron, de que un adolescente se la mantiene cerrado, no quiere salir, Ujú. porque dice que no es aceptado como se viste, porque ella es arte, entonces está como en su mundo, pero ella pide respeto a su mundo. Sí, Cuando vemos este tipo de señales, ¿qué debemos hacer? bueno. Justamente ahí voy otra vez. Ujú, Todo va, todo va a resultar de acuerdo al tipo de familia que tenga este adolescente. ujú, Un adolescente o nosotros como personas, o somos educados o somos domesticados desde el principio. ujú. En otras palabras, cuando hay educación, para que haya educación, tiene que haber diálogo. Y es un ida y vuelta entre padre e hijos. Y mientras haya respeto, los hijos, aunque a lo mejor estén equivocados en sus puntos de vista, los padres van a respetar, van a entender, van a guiarlos y dirigirlos a través de la vida. Pero si los padres mantienen un canal de diálogo abierto donde no hay juicio y crítica, entonces va a ser más fácil que un adolescente venga y hable con el padre o la madre y le digan, papá, mamá, no sé qué está pasando con las redes sociales, empiezan a burlarse de la ropa que estoy usando, no sé qué voy a hacer. Entonces, papá, mamá se sientan y conversan. Y son los padres aquellos que mantienen en el joven la autoestima donde tiene que estar, porque son los que proveen los valores y proveen las palabras necesarias para que ese adolescente se sienta seguro de quién es, aceptando quién es en realidad y sin necesidad de cambiar porque los otros dicen. Claro, Ahora, cuando hay no hay educación y hay domesticación, donde hay solo mandatos, entonces el adolescente empieza a obedecer, porque si obedece va a lograr que los padres lo amen y lo acepten. Y si no hacen lo que ellos quieren, entonces se va a sentir rechazado. Pero ¿qué pasa? Eso no brinda ninguna confianza, no brinda ninguna apertura, porque esa clase de padres no dan apertura, sino que dan órdenes. claro. En este caso es muy, pero muy importante la base familiar, ¿no? Sí, Mamá, papá, y ahí poder buscar la comunicación con su hijo. Y si ven que no pueden, pues buscar ayuda profesional, que es lo más indicado. exactamente, exactamente. Y generalmente los padres, cuando tienen adolescentes, de estos adolescentes que a lo mejor están pasando por un momento difícil, esos padres de mente abierta van a llevar a esos hijos al lugar adecuado, ¿no? Y los padres van a aprender también en esa terapia, a lo mejor familiar, cuáles son las herramientas que tienen que usar para detectar cuando el hijo está pasando por un momento difícil, ¿no? Bien tú lo dices, la familia es muy importante.
Terapeuta Eduardo, en los colegios normalmente están dando este tipo de información, pero sobre todo en los latinos, me preocupa un poco más en la Ujú. parte latina. ¿Sí entienden este tipo de información o todavía están muy, muy cerrados? No les cabe como sociedad o no lo permiten. ¿Qué tenemos que hacer para podernos ayudar entre los latinos, no? Sí. Yo creo que, bueno, por la experiencia que yo tengo aquí, las personas que he visto a lo largo de estos últimos 12 años, a veces es difícil lograr el cambio, Ok, porque ya viene la persona con ciertas creencias establecidas, como decía hace minutos atrás, a través de la cultura, los padres, la educación, las redes sociales, la música, etc. Ahora, cuando hay diálogo en la sesión, en la entrevista, en la sesión de terapia, y entonces la persona empieza a tener una información que antes no tenía, empiezan a abrir los ojos y los oídos y empiezan a procesar las cosas y hacer los cambios y se dan cuenta cuál es el error y empiezan a transitar por un camino nuevo. Es como que resetean su cerebro y ponen la información que les va a ayudar no solamente a ellos, sino a los miembros de cada familia. por supuesto, es como, bueno, por aquí es el camino, agarro por esa vía, Exacto, algo exacto. así. Señor Eduardo, vamos a una pausa y ya venimos con más. Este espacio patrocinado por el Centro de Salud Eskenazi y estamos hablando del mes de la prevención del suicidio y tenemos muchísima información para ustedes importantes. Ya venimos. Muchas gracias.